Listo, bienvenidos quienes nos miran en vivo. Nos vamos a estar conectando durante estos 3 días. El taller tiene una duración de 3 clases. Lunes, martes y miércoles nos vamos a estar conectando a las 7 de la noche en vivo, horario Ciudad de México. Y para quienes no puedan conectarse a esta hora, va a haber una retransmisión a las 10 de la mañana del día siguiente. Así que mañana, martes, a las 10 de la mañana hora Ciudad de México, va a ser la retransmisión de esta primera clase. El día miércoles va a ser la segunda y el día jueves de la tercera, así sucesivamente para quienes no se puedan conectar en vivo. Pues bueno, bienvenidos quienes siguen ingresando. Recuerden que en las redes sociales nos encuentran como ICADI, tanto en Facebook como en Instagram. También ahí ustedes van a encontrar lo que es el calendario de los próximos talleres a iniciar, tanto del mes de junio como del mes de julio ya está también disponible para que ustedes vayan agendando y vayan ahí apartando fechas. También algo muy importante que no se nos debe pasar decirles en cada clase y también ahí dentro de los mensajes que nos mandamos en en el chat de WhatsApp. Nosotros no hacemos llamadas directas, no mandamos mensaje directo. Toda la información, tanto del curso como enlaces que se van a compartir e información es ahí en el grupo. Y solamente, es como se dieron cuenta, está cerrado, solamente tenemos acceso los administradores. Si ustedes tienen alguna duda, cuestión administrativa, mándenos mensaje directo a los administradores de los grupos y con mucho gusto les vamos dando respuesta a las dudas que ustedes tengan referente a cuestiones del instituto, administrativas, ahorita para quienes han estado preguntando referente a la constancia, cualquier situación que tenga que ver con talleres también, si quieren inscribirse a algún taller, algún diplomado, nos pueden mandar mensajito o cualquier otro tipo de duda del instituto. Para quienes han estado preguntando referente a la constancia, sí hay una constancia. Les recuerdo, el taller es completamente gratuito. Los 3 días de sesión o los 3 días de clase son gratuitos. No tiene ningún costo que ustedes estén tomando el taller. Es para ustedes solamente. Lo único que tienen que hacer es conectarse, ya sea en vivo o ya sea en la sesión en retransmisión en el horario señalado, ya que los videos no se encuentran disponibles después. Para quienes vayan a adquirir la constancia, esta tiene una cuota de recuperación de solo 270 pesos mexicanos y es opcional. Si ustedes desean la constancia, recuerden que es un documento que está avalando, perdón, que han tomado dicha capacitación. Tiene un valor curricular de 12 horas y cuenta con código QR y es un costo mínimo, un costo administrativo, mismo el cual le agradecemos muchísimo, ya que, pues bueno, gracias a este ingreso de las constancias, pues mantenemos en pie lo que es este proyecto de capacitaciones totalmente gratuitas para todos los profesionistas de habla hispana. Y quienes vayan a adquirir su constancia, una les llega de manera digital. Ya les puse ahí que tiene cuenta con código QR. Ahí está un ejemplo de cómo les va a llegar la constancia. También les va a llegar lo que es el material del taller, las grabaciones, las tres clases, la presentación de la ponente, lo que ustedes van a estar viendo durante estas 3 sesiones, y archivos adicionales. Es una carpeta de archivos relacionados al tema del taller para profundizar tanto en la temática como en las demás técnicas que ustedes o recursos que ustedes pueden utilizar del taller. Así que pues bueno, vamos ya a iniciar con esta primera clase. Bienvenidos quienes se siguen integrando. La clase tiene una duración de 1 hora y media. Los micrófonos y el chat van a permanecer silenciados una vez que inicia la clase. Esto es con la finalidad de que no haya distracciones tanto para ustedes como para el ponente. Cuando finaliza la sesión, hay un breve espacio de preguntas. Ahí es donde se activa el chat para que ustedes puedan ir ahí alojando las dudas que hayan quedado respecto al tema del taller y la maestra va a ir contestando alguna de sus dudas. Muchas de ellas también se van a ir contestando durante las 2 clases que todavía nos faltan. Así que pues bueno, ya ustedes, la mayoría que son de casa, que son de ICADI, conocen a la maestra Damaris. Ella ya está mucho tiempo con nosotros aquí en ICADI. Ella es psicopedagoga.
también trabaja con nosotros en temas de diplomado. Ahorita, en junio, precisamente, vamos a aperturar el tema del diplomado de neuropsicología. Ahorita les comparto el enlace para que puedan ustedes checar el diplomado. También es completamente gratuito. Ahí ustedes van a ver la descripción y los detalles ahora sí, con más detalle dentro del enlace. La maestra Damaris es licenciada en psicología, especialista en el ámbito educativo, ya tiene más de 6 años en experiencia en atención psicológica, obviamente dando terapia, consultas tanto privadas como en línea, en evaluación psicológica. También es docente en distintos niveles y brinda apoyo psicopedagógico. Voy a dejar de compartir y a darle coanfitrión a la maestra para que podamos iniciar. Bienvenidos. Listo, maestra. Muchas gracias, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. Vamos a iniciar con este taller que espero que sea muy fructífero para ustedes, ya que aborda varias técnicas que se pueden emplear en terapia para poder intervenir en situaciones de ansiedad infantil. Entonces, este taller tiene el objetivo de que podamos ilustrar de manera creativa otra perspectiva de cómo abordar estas problemáticas cuando tenemos pacientes en consulta. Aquí lo importante es que en esta primera sesión vamos a abordar 3 puntos que son necesarios a considerar. Aparentemente vemos que el temario es muy cortito, pero en realidad tenemos muchos puntos que hablar de cada tema. Primero, conocer pues todos los criterios diagnósticos, todas las características de lo que es la ansiedad infantil, además del enfoque psicoeducativo en el manejo de la ansiedad y las estrategias de apoyo de la ansiedad infantil. Todo desde la visión de intervenir con niños y adolescentes. Entonces, pues aquí estas técnicas que se van a compartir realmente tienen el enfoque clínico en esas etapas. Bueno, primero es importante que no perdamos de vista el conocer este trastorno, la ansiedad. ¿En qué momento en qué momento todos estos signos y síntomas pueden repercutir y convertirse en un síndrome o en un trastorno? Estas situaciones evidentemente van a variar del tiempo y de la intensidad que el paciente pueda estar presenciando en la problemática. Entonces, tenemos que la ansiedad, pues finalmente es una respuesta emocional. Es normal desde la perspectiva en que el paciente es capaz de manejar sus emociones, identificar pensamientos, ¿sí? Entonces, se convierte en problema cuando ya no hay un control ni a nivel cognitivo ni a nivel emocional de poder llevar a cabo toda esta sintomatología que se empieza a manifestar tanto en el cuerpo como en los pensamientos y evidentemente se van manifestando también en la conducta. Entonces, la ansiedad infantil es una respuesta emocional normal que experimentan los niños, pero en situaciones que pueden percibir como peligrosas, como amenazantes. Y esta respuesta se vuelve excesiva, persistente e interfiere en su vida diaria. Evidentemente, nosotros podemos identificar cada uno de estos síntomas según la intensidad y, repito, según el tiempo, se puede indicar como un trastorno de ansiedad. Siempre es importante tener en cuenta toda la sintomatología que nos está refiriendo el paciente. Cuando nosotros ponemos atención a toda esa información que nos están compartiendo los pacientes, podemos identificar, bueno, qué tanto ha repercutido esas percepciones que tienen tanto en su entorno, que puedan percibir como un peligro, como una amenaza y que obviamente desencadene situaciones que pueden ir acompañadas a través de esta respuesta emocional. Entonces, ¿cómo se manifiesta comúnmente la ansiedad en los niños? Entonces, aquí es necesario que nosotros tengamos presente que la ansiedad se puede manifestar de diferentes maneras. Primero están los síntomas emocionales. Si hay preocupación excesiva por diferentes cosas, que puede ser con temas de la escuela, con temas de amigos, con cuestiones de seguridad personal, u otro tipo de problemáticas que, bueno, este,
pueda derivarse esta preocupación. Los miedos intensos y desproporcionados a objetos o situaciones específicas, en este caso fobias. A lo mejor estos miedos pueden ser racionales desde el sentido de que brevemente o con antelación vivieron una situación en donde esto se desencadenó, pero muchas veces son miedos irracionales que a pesar de no haber tenido previamente una situación vivida, este, estos miedos se pueden ir manifestando y por supuesto que pueden ir desencadenando en el menor, preocupación excesiva o el miedo. El temor a separarse de sus padres o cuidadores, también pues llamado como ansiedad por separación, es parte de estos síntomas emocionales, así como la dificultad para controlar sus preocupaciones, la irritabilidad o inquietud. Entonces, es importante que cuando nosotros estamos llevando a cabo esta observación, le prestemos suma atención a estos síntomas emocionales. Además, sentimientos de nerviosismo, agitación o tensión, miedo intenso y repentino que puede llegar a ataques de pánico o timidez extrema o miedo a situaciones sociales, en este caso ansiedad social. Entonces, aquí también además vamos observando pues la conducta, la actitud, de qué manera el niño expresa estas emociones, es decir, si a lo mejor las expresa de manera tranquila o de manera efusiva, o de qué manera también la familia puede atribuirle a una preocupación que también nos lleve a ellos a buscar terapia. Entonces, muchas veces también debemos de manejar esta comunicación con los padres y cuidadores desde el motivo de consulta, de en qué situación de vida o en la escuela o en cualquier contexto detonó ese tipo de sintomatologías emocionales que pues bueno, a ellos los orillaron a buscar ayuda profesional. Ahora, los síntomas físicos generalmente podemos asociarlos con dolores de estómago, de cabeza, tensión muscular, fatiga, dificultad para dormir, la respiración rápida o sensación de falta de aire, el aumento del ritmo cardíaco, la sudoración y temblores. Si, por ejemplo, te refieren en el motivo de consulta, es que tiene terrores nocturnos. Entonces también es necesario el cuestionar la parte de la sintomatología física. Muchas veces sucede que este, pues se pueden manifestar episodios de enuresis y esto también provoca mayor preocupación con la familia, en donde ya definitivamente no hay un control a nivel emocional, a nivel físico y bueno, cada una de estos síntomas van aumentando también en la forma en que el niño va experimentando la emoción y la sensación a nivel corporal y sobre todo el que nosotros podamos explorar con qué tipo de pensamientos o situaciones el niño puede ir relacionando para que esta sintomatología se vaya experimentando en su cuerpo, por ejemplo. Entonces, pues también podemos prestar atención a este tipo de puntos porque a la hora de trabajar con el niño, por ejemplo, si voy a trabajarlo desde un enfoque cognitivo-conductual y tengo que, a lo mejor, trabajar una reestructuración cognitiva, pues tengo que analizar bien qué tipo de preguntas plantearle, qué tipo de estrategias de afrontamiento podemos utilizar. O en su caso, si hay alguna tarea terapéutica, de qué manera podemos reforzar también este tipo de situaciones para que él también pueda manejar el miedo, la inseguridad o la forma en que él puede reestructurar los pensamientos a la hora de estar en una situación que le provoque miedo, preocupación o lo que sea, ¿verdad? Por otra parte, también está la sintomatología conductual. Generalmente un niño o un adolescente puede evitar situaciones que le generen ansiedad, ¿verdad? Entonces, constantemente busca la aprobación o tranquilidad de los adultos, dificultad para concentrarse, cambios en los hábitos alimenticios, rabietas o llantos frecuentes, comportamientos repetitivos como morderse las uñas o mover las piernas, negarse a ir a la escuela o participar en actividades, aislamiento social, mutismo selectivo, que en este caso es la incapacidad para hablar en ciertos entornos. Entonces, esto también, cuando
estudiamos bien la sintomatología desde estas tres perspectivas, pues vamos teniendo un esquema más amplio de las situaciones que puede vivir en su día a día y que por supuesto pueden convertirse o representar en un problema que pueda estar fuera del control del menor. Entonces, pues volvemos al punto, es necesario que nosotros analicemos bien cada uno de estos puntos a la hora de interrogar o de entrevistarlo o de aplicar algún test, alguna prueba, si queremos explorar también la parte emocional o la parte también de el ámbito familiar o las situaciones que verbalmente el niño no nos expresa. Bueno, los tipos comunes de trastornos de ansiedad en la infancia son varios. Podemos tener el trastorno de ansiedad generalizada, que este se manifiesta a través de una preocupación excesiva y difícil de controlar sobre una variedad de temas. Aquí normalmente podríamos catalogar que este tipo de trastorno es el más común em, ante estas situaciones del manejo de la ansiedad. El trastorno de ansiedad por separación, que puede ser la ansiedad intensa al separarse de figuras de apego, llámese papás, algún tío o el cuidador directo, los abuelos. Entonces, aquí también es necesario, sobre todo, que lo abordemos desde la perspectiva de que muchas veces notamos este tipo de conducta o de trastorno, si lo podemos denominar ya una vez evaluado y cuando el niño, por ejemplo, está todavía en una edad donde tiene un apego natural a a la mamá, ya sea porque es lactante o porque está en ese proceso de de transitarse de una etapa a otra. Entonces, este tipo de situación puede ser algo normal si lo podemos catalogar de esta manera, pero siempre es importante diferenciar el tema de la edad, el tema de la situación de vida, en qué etapa de desarrollo se encuentra. Entonces, aquí tenemos que abordar los puntos desde la etapa de desarrollo. Cuando un niño, nosotros tenemos que enfocarnos en las etapas del desarrollo, tanto psicosexual como también el cognoscitivo. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros nos podemos apegar más como al desarrollo evolutivo, a la edad, en que para los 6 años ya podría ser esto, esto y esto. Pero en realidad es importante que también consideremos que independientemente de la edad biológica que tenga el niño, también tenemos la edad mental. Entonces, muchas veces sucede que estoy atendiendo a un niño con este tipo de situación, pero a lo mejor no estoy contemplando que es un niño que además tiene otro diagnóstico, ¿sí? Entonces, es un niño que a lo mejor tiene algún problema de aprendizaje, es un niño que a lo mejor tiene un déficit de atención o tiene algún otro tipo de tema ahí a nivel tanto conductual, emocional, etcétera. Entonces, aquí siempre es importante tomar en cuenta esas etapas de desarrollo, tanto a nivel psicosexual, a nivel cognitivo, cognoscitivo y la parte también biológica, ¿sí? Entonces, siempre es necesario que a la hora de que nosotros estemos evaluando, podamos identificar que el niño claramente se encuentre o sea, en sus etapas con un desarrollo normal en el sentido de lo esperado. Si cuando hay una alteración o un cambio por cualquier situación que tenga que ver con cualquiera de estos rubros, em, aquí también debemos de cambiar la dinámica. Es decir, ok, bueno, tiene 6 años, ya es una edad escolar, tiene esta ansiedad por separación. Pero, sabes, es un niño que tiene un diagnóstico de TDA, sus papás se están divorciando, etcétera. Entonces, debemos de considerar también a la hora de evaluar que todos estos criterios también puedan responder a la situación de vida del paciente y considerando estas características antes mencionadas. Porque muchas veces podemos pensar, bueno, ¿cómo es que si ya está grande, aún presenta este tipo de síntomas de ansiedad por separación? ¿Sí?
A diferencia de que, por ejemplo, tiene 2 años, tiene 3 años, o va a ingresar al preescolar, y pues tiene otro tipo de características, no iba a maternal, estaba en casa, y pues bueno, hay un cambio radical que evidentemente pues puede desencadenar este tipo de ansiedad por separación. Entonces, siempre es importante tomar en cuenta ese contexto. Una fobia específica, que puede ser un miedo intenso e irracional a un objeto o una situación particular. El trastorno de ansiedad social, que es un miedo intenso a situaciones sociales en las que el niño puede ser juzgado o avergonzado. Normalmente, este tipo de ansiedad social, lógicamente cada trastorno pues tiene sus propios criterios diagnósticos. Siempre nos apegamos al DSM-5. Entonces, aquí también es necesario que cuando nosotros entrevistemos al niño, pues sabemos que hay diferentes escuelas de psicoterapia que nos pueden ayudar a intervenir de distintas formas. Entonces, hay muchas técnicas que también nos pueden servir para, según la personalidad del niño, porque muchas veces, sabes, quiero aplicar este enfoque, pero pues si esto no va con la personalidad del niño, evidentemente hay que ajustar y el terapeuta tiene que estar preparado para poder intervenir desde distintas perspectivas. Entonces, siempre es importante que también analicemos cómo se encuentra el niño a nivel autoestima, ¿sí? ¿Cuál es su autoconcepto? De qué manera puede ser capaz de identificar sus emociones a través del cuerpo, ¿sí? ¿Qué perspectiva tiene él con su familia, con sus hermanos? ¿Sí? Si se siente querido, si se siente tomado en cuenta, ¿sí? Y el explorar también la parte, bueno, de dónde puede él llegar a pensar que demostrar en tener este temor de ser juzgado o avergonzado, ¿sí? Entonces, siempre es importante hablar también de esta parte para tener mayor información a la hora de que nosotros vayamos a dar la orientación con el niño. Entonces, las técnicas de juego que se utilizan puede ser con el apoyo de un espejo para poder trabajar el autoconcepto. Podemos trabajar también con pintura. Normalmente podemos hacer un dibujo con la silueta completa del niño y que el niño sea capaz como de identificar su propio, eh, tanto sus propias fortalezas, pero también es la parte de las debilidades, las partes de los temores, qué es lo que, a qué situaciones o a qué personas siente él que puede ser más expuesto por esas personas o por qué hay aquí alguna problemática en relación con esas situaciones de vida, con esas personas, etcétera. Entonces, hay distintas maneras de poder evaluarlo, pero siempre es importante partir también desde la perspectiva personal del niño acerca de su persona y de dónde pueden provenir este tipo de miedos. El trastorno de pánico, que en este caso son episodios repentinos de miedo intenso acompañados de síntomas físicos. Entonces, así como están este tipo de trastornos, podemos también, por otra parte, encontrar, por ejemplo, un trastorno obsesivo compulsivo, que son presencia de pensamientos impulsivos, que son repetitivos también obsesiones, que generan ansiedad y llevan a realizar comportamientos repetitivos para poder aliviar esto. Entonces, a estos comportamientos repetitivos llamémoslo compulsiones. El trastorno de estrés postraumático, que se puede desarrollar después de experimentar o presenciar un evento traumático, y el mutismo selectivo, que es la incapacidad persistente para hablar en situaciones sociales específicas, a pesar de hablar en otras situaciones. Entonces, esto también tiene que ver con la parte de poder intervenir ante la presencia del trauma, ya que este evento traumático sea generado por una persona, por una situación, por un cambio de vida, por ejemplo, el duelo, ya sea que haya perdido un ser querido, una mascota, etcétera. Entonces, también aquí es necesario explorar esa parte. Entonces, generalmente cuando nosotros tenemos el primer contacto con el niño, pues sí, establecemos un rapport, pero también es muy, muy importante como el que tanto tú lo vas a conocer a él como que él te conozca a ti. Entonces,
siempre es importante hacer una especie de dinámica de intercambio y para poder conectar con él. Entonces, yo te puedo hablar de mis gustos como terapeuta y tú me vas a hablar de los tuyos. Evidentemente, nosotros dentro de nuestro papel clínico de poder observar todas las características que van asociadas con el niño, ¿sí? Entonces empezamos entablando también la parte de los temores. ¿Sabes? Yo le tengo mucho miedo, yo, Damaris, le tengo mucho miedo a las alturas porque alguna vez fui a un lugar, era una montaña y yo vi el barranco y yo pensé que me iba a caer al ver que las piedras se desmoronaban, no sé, alguna situación que también el niño te pueda compartir. Toma nota de todas estas situaciones, trata como de también trabajar la parte presente del temor, como que represente el miedo a través de un dibujo, puede ser garabato, puede ser un paisaje, puede ser exactamente cómo él lo vivió, quiénes estaban ahí, cómo lo interpretó, qué situaciones y emociones le desencadenó, qué sintió a nivel corporal, si le sudaron las manos, si sudó, si a lo mejor le dieron ganas de vomitar, o sea, todas estas situaciones también es importante tenerlas presente, porque cuando nosotros entendemos bien la raíz o el origen de la problemática, a la hora de tú trabajar directamente interviniendo con el problema, para el niño ya no va a ser tan difícil hablarlo ni a ti como terapeuta interpretarlo, porque tú ya tienes una información previa. Al principio a lo mejor trabajas emociones, que él pueda nombrar sus emociones, que las identifique, que les ponga un nombre, que las asocie con una sensación sentida. Puedes trabajar diversos tipos de sensaciones sentidas con aromas, con sabores, con distintos alimentos, texturas, sí, ir asociando todos estos elementos con una experiencia de vida. ¿Sabes? Este aroma floral me recuerda mucho cuando voy a casa de mi abuelita, porque ella siempre tiene su casa limpia, se pone feliz cuando me recibe o cuando me quedo con ellos. Este olor a limón me recuerda mucho al verano, porque cuando salgo de la escuela, mi mamá me compra un helado, vamos al parque o vamos al cine, ¿sí? Entonces, todas estas situaciones que el niño te pueda compartir habla mucho de su propia historia de vida, de la manera en que él también, pues bueno, interpreta su día a día y sobre todo el que nosotros podamos tener en cuenta en qué nivel o a qué grado de seriedad o de dificultad tiene su problemática. Entonces, aquí para poder ir descartando que si hay presencia o no de trastorno, pues lógicamente tenemos que analizar cada uno de los criterios diagnósticos, el poder interpretar cada una de esta información, pues con la propia experiencia que el niño también nos va compartiendo en las sesiones. Por otra parte, los factores que en este caso contribuyen a la ansiedad infantil pues pueden ser varios puntos, ¿sí? En este caso pueden ser los factores genéticos, ¿sí? Vamos a hablar un poco de esto. Normalmente cuando nosotros pensamos, bueno, pues qué tipo de situaciones pueden interferir o contribuir a la ansiedad infantil. Entonces aquí siempre es necesario que nosotros pensemos, número uno, en los factores genéticos, la predisposición hereditaria. Los niños, lógicamente, tienen antecedentes familiares que pueden estar asociados con trastornos de ansiedad. Entonces, en este caso pueden tener un mayor riesgo de desarrollar ansiedad aquellos niños que tienen antecedentes familiares asociados con este punto. Si bien no se hereda un gen específico para la ansiedad, la predisposición genética puede influir en la forma en que el cerebro procesa el miedo y el estrés. Entonces, muchas veces hablamos de temores, de frustraciones o de situaciones traumáticas en el núcleo familiar. Entonces aquí también es importante que nosotros exploremos, bueno, dentro de la familia, ¿alguien más ha vivido un episodio que se relacione con este temor que tiene mi paciente? Entonces, tú vas a tener en el proceso de evaluación una sesión con los papás para que tú puedas hablar un poco sobre su historia clínica infantil, es decir, de tu paciente. Y ahí puedes plantear esa pregunta.
el que también puedas preguntar si alguien más en la familia ha experimentado o ha vivido una situación similar a la ansiedad, bajo qué circunstancias se presentó, hasta qué punto llegó, si recibió tratamiento actual o anteriormente. Sí, entonces, este punto es tan importante porque nosotros, al tener la información necesaria a la hora de intervenir, van a haber a lo mejor cosas que nos podamos preguntar, situaciones en las que a lo mejor pues el niño no nos va a poder contestar. Entonces, sí es importante tomar en cuenta estos factores genéticos. Por otra parte, también tenemos el temperamento. Ciertos rasgos temperamentales, como en este caso la timidez, la inhibición conductual, o una alta reactividad al estrés, pueden aumentar la vulnerabilidad a la ansiedad. Entonces, el temperamento también dice mucho también tanto de la personalidad del individuo como también de la parte conductual. Entonces, aquí también es importante que consideremos que los factores ambientales, ¿sí? Si estamos hablando de estrés y trauma, ¿sí? En este caso, hablamos de, por ejemplo, hay distintos estilos de crianza, ¿sí? Que obviamente también pueden ir asociados con el punto del estrés y del trauma. En este caso pueden ser eventos vitales estresantes o traumáticos, como el divorcio de los padres, la muerte de un ser querido, el abuso o la negligencia o exposición a la violencia, pueden desencadenar o exacerbar la ansiedad en los niños. Los estilos de crianza autoritarios, sobreprotectores, inconsistentes o que transmiten miedos, pues pueden contribuir también al desarrollo de la ansiedad en los niños. La falta de un ambiente seguro y de apoyo también puede ser un factor de riesgo. Este punto también es necesario que al momento de abordarlo con los papás lo mencionemos. Muchas veces sucede que para lo que ellos pueden ser, lo estoy cuidando, lo estoy protegiendo de algo, no quiero que le pase nada malo, esto se puede convertir también en un factor problemático a la hora de convivir. Entonces, sí es necesario que el niño sea autónomo, es necesario que el niño, pues lógicamente, experimente desde su propia libertad de autonomía, porque de esa manera él va adquiriendo la experiencia necesaria, va teniendo su contacto con el mundo, se va desarrollando y lógicamente va enfrentando también temores, sobre todo ante las posibilidades de que qué pasará si algún día, por ejemplo, no está mamá, no está papá. Entonces, muchas veces también este tipo de situación de la parte de que los papás puedan, pues, dar o tener un estilo de crianza que sea positivo para el niño en el sentido de que pues exista esa autonomía, de que realmente no haya una sobreprotección o un autoritarismo que desencadene este tipo de temores. Por otra parte, nosotros debemos también de invitar a los papás a que puedan tomar algún taller o escuela para padres, que de alguna forma también conozcan, bueno, de qué manera el estilo de crianza puede ser mejorado o modificado desde la parte de no repetir los patrones de conducta o de crianza que ellos también vivieron. Entonces, aquí la idea es de que si nos enfocamos desde la perspectiva de superar un temor, podemos también trabajar con los papás en las sesiones desde los temores de ellos. Sí, es, por ejemplo, hay que situarnos también en la situación de su hijo. Sí, recuerde cuando tenía la misma edad de su hijo, 7, 8 años, y a lo mejor reprobó, sacó bajo un examen, o le pidieron de un día para otro que se aprendiera o se memorizara tal situación, no lo logró. Entonces, ¿qué es lo primero que el niño puede pensar? Entonces, cuando el papá es capaz también de ponerle un nombre a ese tipo de pensamientos, va comprendiendo también la situación de vida que está vivenciando su hijo. Entonces, de alguna manera empiezan a entender también el problema, porque a veces sucede, ahorita que les mencionaba la cuestión esta de los factores genéticos, bueno, es muy normal que si hay una predisposición hereditaria, bueno, se entienda un poco más acerca
lo que es la ansiedad, pero a veces sucede que no hay una predisposición hereditaria o nadie de la familia, no nos explicamos por qué él sí, si yo siempre fui valiente y mi esposo siempre fue así, así, así. Y a lo mejor no han analizado que dentro de su árbol genealógico, a lo mejor otros familiares experimentaron una situación de vida, o a lo mejor no. Pero siempre es necesario también que el papá adopte la postura de poder comprender pues cómo es el mundo de su hijo. Entonces, lo complicado aquí es a la hora de ponerle un nombre a la sensación, a la situación, a lo que el niño está experimentando, a lo que está sintiendo. Si es trastorno, bueno, de qué manera está llevando y viviendo el trastorno y obviamente en este caso, bueno, todas las cosas que de alguna manera se convierten en problemas ante la presencia de este trastorno. Entonces aquí yo creo que también es importante el reestructurar a nivel cognitivo con los papás que estos estilos de crianza generan un impacto tanto positivo como negativo y que evidentemente el hablar de temores es hablar de muchas historias internas y de situaciones que constituyen obviamente la mentalidad y la perspectiva de vida del individuo. Entonces, pues sí tenemos un trabajo muy importante con los papás, el hacerles ver que cada uno de la forma en que ellos van desarrollando su ambiente familiar contribuyen también para que su hijo pueda tener este tipo de salud, tanto emocional como mental. Entonces, hay que hacer hincapié en este punto, ¿sí? Por otra parte, la exposición a la ansiedad de los padres. Los niños aprenden observando a sus padres. Si los padres son ansiosos, pues los niños pueden internar estas respuestas y desarrollar sus propios patrones de ansiedad. Entonces, este punto también nosotros, al momento de trabajar con los papás, pues podemos mencionarlo, podemos orientarlo, ¿sí? El entorno socioeconómico, por ejemplo, situaciones de pobreza, la inseguridad económica, la falta de acceso a recursos pueden aumentar también el estrés y la ansiedad en los niños, sobre todo cuando esta desigualdad se da de manera notoria en la escuela o en otros contextos donde los niños puedan interactuar. Entonces, de esta manera, nosotros también tenemos que comprender esa perspectiva. Muchas veces hablamos de todas las situaciones a lo mejor emocionales, pero también no tomamos en cuenta como la parte material, que también forma parte finalmente de la vida del individuo. Entonces, esta parte también es importante hablarla en terapia, trabajarla en terapia con el niño, con la familia y no a lo mejor como una situación meramente resaltante, sino como una situación que es parte de y que es importante también hablarla. Muchas veces también este tipo de situaciones los niños a lo mejor la viven, pero no la identifican y no la expresan. Entonces, pues también considero importante que se pueda mencionar y trabajar estos puntos en terapia. ¿Sí? Las influencias sociales y culturales. Las expectativas sociales, la presión de grupo y la exposición a la violencia en los medios pueden contribuir a la ansiedad infantil. Vamos a hablar un poco sobre este punto que yo creo que es tan necesario. ¿Por qué? Porque hoy en día sabemos que las redes sociales, así como cualquier dispositivo, digital o cualquier tipo de sitio web, sí, o sea, hoy en día sabemos que los niños tienen acceso fácil a este tipo de recursos. Entonces, muchas veces vemos que hay pues una expectativa a lo mejor positiva de lo que ellos pueden ver, porque normalmente siguen tendencias, siguen modas, situaciones de vida que de alguna manera los puedan llevar a tomar a lo mejor lo que la mayoría expresa o la tendencia que está. Entonces, muchas veces también sucede que pues ante estos cambios, ante este nivel de conectividad, esta interacción que pueden tener con cualquier otro contexto de otras áreas también, pueden desencadenar pues hasta cierto punto
pues también la presencia de la ansiedad, porque finalmente el estar en contacto con estos medios los acercan a muchas situaciones peligrosas. Aunque ellos a lo mejor directamente no están ahí, sí pueden ver, por ejemplo, algún tipo de video violento o algún tipo de información que a lo mejor pues indebidamente lograron ver, y pues esto también de alguna forma está contribuyendo a los temores. Entonces, em, sí es necesario también hablar sobre los riesgos, hablar sobre estas influencias sociales y culturales, pero también hacer ver que, pues bueno, a lo mejor en otros lugares, pues eso es normal, pero tú estás viviendo en un contexto donde la situación de vida es totalmente radical, ¿sí? Entonces, pues aquí también es importante el hacer saber al paciente de que, pues en distintas partes del mundo el estilo de vida varía y cambia, y finalmente él tiene que estar em, aterrizado a la realidad que él está viviendo en su propio contexto, porque al final del día, este, su escenario de vida es aquí en el lugar donde se encuentra. Las experiencias escolares, el acoso escolar, las dificultades académicas, la presión por el rendimiento y un ambiente escolar inseguro pueden generar ansiedad. Ahora, ¿en qué momentos sí hay como que factores significativos para decir, sabes, estas experiencias escolares realmente sí son preocupantes? Bueno, sobre todo cuando hay presencia de violencia. Aquí no hay que perder de vista que el espacio donde el niño se desarrolla tiene que ser un lugar seguro, ¿sí? Con la persona que se encuentre, tiene que ser un espacio en donde el niño se pueda sentir seguro, que pueda expresarse, que pueda interactuar y de una manera sana. Entonces, la convivencia cada día puede ser sana, puede ser equilibrada. Y evidentemente aquí lo que nosotros esperamos es que la respuesta también a nivel conductual y a nivel también de la forma de pensar, de relacionarse con los demás, pueda ser lo más sana posible. Entonces, aquí también cuando nosotros exploremos el área escolar, vamos a enfocarnos en descartar o comprobar si existen algunas de estas experiencias en el ámbito del niño. Y también pues cuestionar la parte de conocer la forma en que el niño, por ejemplo, lo vivió, o si él fue el que está generando la situación conflictiva, bueno, ¿qué lo conllevó a actuar de esa manera? Entonces, todos estos puntos también nos permiten explorar cómo percibe de alguna forma los sentimientos de los demás y de qué manera él o ella los toma hacia consigo mismo, su forma de pensar, su forma de actuar, de qué manera está manejando sus emociones, etcétera. Entonces, todos estos puntos también a la hora de que nosotros entrevistemos a los papás, vamos a ser cuidadosos a la hora de recabar la información. O en su defecto, también nosotros pedimos autorización con los padres para poder recabar la información directamente con la escuela. Entonces, pues será la escuela, en este caso, quien nos pueda compartir la información, pero ya hay una autorización previa de parte de los padres para poder intervenir. Entonces, de esta forma también vamos a hablar sobre los factores psicológicos. Los factores psicológicos, en este caso, vamos a hablar sobre los patrones de pensamiento. Los niños con ansiedad a menudo pues tienen patrones de pensamientos negativos. ¿Por qué? Porque se preocupan excesivamente, porque todo es catastrófico, o hay rumiación y la autocrítica y todos estos puntos también, pues finalmente desencadenan este tipo de sentimientos. Entonces, aquí lo necesario es que nosotros podamos abordar estos puntos de una manera directa con el paciente, pero pues también el que nosotros podamos reconocer, bueno, de qué forma él está interpretando la realidad. Entonces, una técnica muy buena para poder como identificar estos patrones de pensamientos a través del el cómic, ¿sí? Hacemos una especie de, con fotografías de él o con dibujos, etcétera. Vamos a trabajar con viñetas. Tú puedes tener
venden post-it, o notas adhesivas en forma de em, nubecitas de diálogo, ¿sí? Entonces, el niño es capaz como de ir escribiendo qué es lo que piensa o qué pensó cuando pasó esta situación o cuando se encontraba en la escuela, o cuando él se encontraba preocupado porque iba a tener un examen, etcétera. Entonces, aquí nosotros exploramos esa parte de qué es lo que constantemente piensa y de qué manera él interpreta la realidad. Entonces, de esta forma, nosotros pues vamos a hablarle un poco sobre los pensamientos que son irracionales y aquellos pensamientos que sí son funcionales. Estos pensamientos que de alguna manera le permiten al individuo el salir adelante, el poder dar un paso de manera positiva. Entonces, cuando nosotros identificamos estos pensamientos negativos, pues vamos comprendiendo también de qué manera el niño va desarrollando estos patrones de pensamiento, que esto también puede ir acompañado de la baja autoestima, ¿sí? O sea, en qué situación o con qué personas el niño se siente más vulnerable, ¿sí? Y en qué momento, o sea, vulnerable a la ansiedad. Y en qué momento, por ejemplo, a él le preocupa más la opinión de los demás, el sentirse menos, el que se sienta capaz a lo mejor de afrontar los desafíos. Entonces, si él a lo mejor no ha llegado hasta ese punto, por eso es importante que primero exploremos sus patrones de pensamiento. Los patrones de pensamiento, lógicamente, son la base para que nosotros podamos intervenir con el niño. A lo mejor el niño no es mucho de escribir, prefiere hablar. Es más sencillo. ¿Por qué? Porque aquí yo puedo trabajar con títeres, puedo trabajar con algún peluche o con algún otro tipo de recurso para que el niño pueda dialogar, ¿sí? Hacer este diálogo con los elementos que esté utilizando para poder trabajar en la identificación de patrones de pensamiento. Entonces, ¿qué es lo que piensa? ¿Qué es lo que expresa? ¿Qué es lo que dice? ¿Con qué lo asocia? ¿De qué manera lo interpreta? ¿Cómo lo está viviendo y cómo lo está experimentando en su cuerpo? Entonces, nosotros sí vamos a identificar lo que está pensando, pero también la manera en que él está expresando esa emoción. ¿Sí? A lo mejor golpeé, a lo mejor grité, a lo mejor salté, a lo mejor agredí a otro, este, actué impulsivamente, me salí de la escuela, azoté la puerta, o sea, distintas maneras en las que él expresa evidentemente la emoción. Si a lo mejor, sabes, no dije nada, me quedé callado, dejé que me pegaran, me dieron una cachetada, o sea, todas estas situaciones también, nosotros podemos explorarlas y trabajarlas en terapia y lógicamente, bueno, pues el conocer también la manera en que el niño se expresa en su día a día o con las personas que se relacionan. Las dificultades en la regulación emocional. Los niños que tienen dificultad para identificar, comprender y manejar sus emociones pueden ser más propensos a experimentar ansiedad. Entonces, otra técnica que nosotros podemos utilizar en terapia para poder trabajar la regulación emocional. Primero, el enfocarnos a trabajar la identificación de emociones. ¿Ok? Podemos hacer un juego de mesa. Sí, este juego de mesa consiste en tener acertijos, adivinanzas, ¿ok? Entonces, en esa tarjetita el niño agarra la tarjeta al azar, bueno, toma la tarjeta, lee la descripción y él tiene que relacionar esa descripción con la carita de la emoción con la que se relaciona dicha descripción, ¿sí? Entonces, soy una emoción que me manifiesto cuando me siento muy nervioso, estoy desesperado, no me sale nada bien, ¿ok? Entonces a lo mejor el niño, ¿sabes? Esta emoción o esta descripción se relaciona con la emoción de, no sé, el enojo, por dar un ejemplo, o con el nerviosismo, etcétera. Entonces aquí la idea es que el niño reconozca la emoción. Ya una vez que el niño identifica claramente cómo son pues sí, o sea, cada concepto o cómo es cada emoción, ahora sí, la parte de la regulación emocional es igual, puede ser otro jueguito de mesa con distintas técnicas de causa y solución. Iba caminando y me tropecé, entonces a lo mejor saca una tarjetita, tienes que buscar la solución.
¿sí? Me levanto, respiro profundo, pido ayuda, ¿ok? A lo mejor cuento hasta 10, pienso en algo que me haga feliz, respiro profundamente. Entonces, a lo mejor eso es para controlar el temor o el nerviosismo y demás. Entonces, hay que procurar diseñar este tipo de juegos que de alguna manera al niño lo puedan ayudar a ir identificando, bueno, sí el problema, pero también una posible solución. O desde mi perspectiva, porque muchas veces el niño pues tiene otra manera de reaccionar. Y lógicamente pues aquí la idea es de que el juego lo pueda inducir o orientarlo a lo que él podría hacer. A lo mejor no lo has hecho, no lo has intentado, pero lo podrías trabajar de esta manera. Entonces, esto también contribuye a que el niño poco a poco pueda ir identificando, bueno, de qué manera él expresa sus emociones, cómo lo hace. Por ejemplo, en situaciones en las que te has sentido más ansioso, ¿cómo reaccionas? Sí, entonces muchas veces nosotros, em, tenemos que ser muy cuidadosos con la parte de todo lo que el niño me expresa desde la perspectiva en cómo él actúa, en cómo va reaccionando ante esas dificultades. Entonces, la regulación emocional para poder lograr ese punto es un proceso muy largo. Muchas veces por eso el papá va con la pregunta con el terapeuta de que sabes cuántas sesiones tiene que venir a terapia y quiero que me des una respuesta contundente porque yo necesito saber cuántas terapias tiene que tomar. Entonces, aquí siempre es importante que nosotros le expliquemos a los papás que es un proceso que todo va a depender de la reacción del paciente y que evidentemente el apoyo que él como padre esté brindando para que esta respuesta pueda ser favorable. Entonces, tú puedes encargar también tareas terapéuticas para ir trabajando esta parte. El tipo de tareas terapéuticas que puedes encargar para la regulación emocional, modificación de pensamientos, patrones de conducta. Bueno, si es un niño que evidentemente tiene tema de que, sabes, está muy negado, hay un tema de disciplina, olvídalo, no lo va a hacer. Vamos a procurar dejar en todo momento tareas prácticas, eh, como el respira profundamente, puedes hacer y brindarle distintas técnicas de respiración. Y a lo mejor le pides apoyo a los papás, sabes, con el apoyo de música relajante, vamos a hacer respiración diafragmática, vamos a contar hasta 10 y le vamos a pedir al niño que se imagine mientras respire un bosque donde están sus animales favoritos. En ese bosque a lo mejor asisten también sus seres más queridos, que hacen algo ahí, una actividad que lo ayude a sentirse tranquilo. Sí, a lo mejor vamos a saltar la cuerda, vamos a hacer un picnic, algo que a él le guste. Entonces, todo este tipo de tareas buscan que el niño evidentemente pueda sentirse primero tranquilo y pueda relajar el cuerpo, relajar el cuerpo a través de la respiración. Ya una vez que el niño practicó varias sesiones en casita de tarea de la parte de la respiración, ahora sí podemos pasar a la parte de el registrar. Si yo, por ejemplo, me sentí nervioso, sentí miedo, durante el día, pues hacer una especie de diario en donde yo vaya registrando esas situaciones en las que me sentí de esa forma. Entonces se le pide al niño que lo anote, que lo escriba o que ponga una pegatina con la emoción que en este caso experimentó. Entonces aquí sí es importante, si el niño no escribe, pues bueno, le pedimos el apoyo a los papás que vayan haciendo ese registro. ¿Por qué? Porque lógicamente ahí, con ese registro, el niño va tomando conciencia de que, mira, si 7 días tiene la semana, pues ¿cuántos días a la semana te sientes de esta forma? ¿Sí? A lo mejor al principio solamente es el registro, después, bueno, ¿y qué hice para tranquilizarlo? ¿O qué hice para resolverlo? Entonces, ahí además el niño va a notar la solución. Entonces, al principio son situaciones de así, y posteriormente son situaciones que a lo mejor se pueden encargar de tarea también de exposición. ¿Sabes qué?
Si me da pena hablar o pedir ayuda, pues va a llegar un punto en que vas a tener que pedir ayuda. De una manera sencilla, ¿me puedes ayudar, por favor? O sea, o necesito tal cosa. ¿Sí? Entonces, muchas veces también tiene que ver con el diálogo, con la comunicación, con la forma en que el niño es capaz también, primero de interiorizar, de pensar, bueno, ¿cómo lo puedo expresar? ¿De qué manera puedo pedir ayuda? ¿Cómo puedo llevar a cabo todas estas situaciones? Bueno, pero ya una vez que ya trabajó contigo en terapia, ya le dejaste de tareas este tipo de situaciones, bueno, ahora de qué manera da el siguiente paso, o sea, de tener la iniciativa de poder resolver. Entonces, él va a llegar a un punto en el que tiene que ser autónomo. Entonces, el éxito de la terapia no es únicamente en que, sabes, ya no tiene miedo, ya lo das de alta. No, es la idea de que el paciente también se vuelva autónomo, en que tú puedas orientarlo para que él, en el momento en que ya se dio cuenta, sabes, mi temor está relacionado con que me pongo nervioso, me dan ganas de ir al baño, me sudan las manos, me agito y mi corazón empieza a palpitar, me bloqueo, no sé qué hacer. Entonces, también es válido que el niño cuando se sienta bloqueado, pueda pedir ayuda. ¿Me puedes ayudar? Sabes, me siento congelado o me siento bloqueado. O sea, es válido, siempre y cuando, lógicamente, se acerque con una persona de confianza que pueda realmente apoyarlo para resolver la problemática. Entonces, pues aquí trabajamos varios puntos, muchos aspectos que lógicamente van asociados con estos factores psicológicos y además vamos a hablar sobre las creencias de control, ¿sí? En este caso, hablamos de la sensación de falta de control sobre los eventos que pueden aumentar la ansiedad en los niños. Entonces, este tipo de cosas pues tiene que ver lógicamente con la manera de pensar, con la forma de ver la situación de vida. Los sesgos de atención e interpretación. Los niños ansiosos pueden tener una tendencia a prestar más atención a la información amenazante y a interpretar situaciones ambiguas como peligrosas. Entonces, aquí también es el punto de, bueno, del 1 al 10, o sea, ¿qué tan cierto es? O sea, ¿cuánta probabilidad hay de que, por ejemplo, a veces sucede que el niño dice, es que no, antes me gustaba mucho ver el celular, o sea, me tocó un caso así como de que me gustaba mucho el celular, pero pues ya ahora ya no lo uso para nada porque ni cuando me encargan tarea, porque yo vi un video que decía que me podía dar un derrame cerebral, o sea, y el niño estaba muy, o sea, insistente en que le podía dar un derrame cerebral. Entonces, le dio mucho miedo, dejó de utilizar el aparato y bueno, después ya ni quería hacer tarea porque tenía como que utilizar ciertas cosas de investigar. Entonces, pues bueno, fue un problema en que después ya no quería usar nada, o sea, ni computadora ni nada, porque él tenía temor de que le fuera a dar un derrame cerebral. Entonces, son cosas que a lo mejor a nuestra forma de ver, pues bueno, o sea, puede ser hasta incluso gracioso para el terapeuta, pero en realidad hay situaciones que pueden desencadenar un nivel de temor más grande en los niños. Entonces, pues aquí también nosotros tenemos que cuestionar esa parte de que qué tan cierto es, o sea, qué pruebas tienes tú que te haga pensar que realmente es verdad. ¿Cuántas personas han muerto, por ejemplo, por ese tipo de cosas? Sí, entonces aquí también es importante cuestionar esa parte de una manera en que el niño pues lo pueda entender, ¿verdad? La evitación, si bien la evitación puede proporcionar un alivio a corto plazo de la ansiedad, a largo plazo puede reforzar los miedos y mantener el ciclo de la ansiedad. Entonces, pues aquí también es importante que, como decía ahorita, bueno, queremos que el paciente se vuelva autónomo, entonces es un proceso en el que poco a poco él se va afrontando, va tomando una solución a lo que él va a ir viviendo, a ir afrontando. Entonces, por eso es importante que nosotros también demos ese seguimiento
y el poder trabajar con los niños el manejo de sus propias emociones. Entonces, vamos a hablar sobre el enfoque psicoeducativo en el manejo de la ansiedad. Estas son las bases tan importantes a la hora de diseñar materiales porque lógicamente por una parte conocemos, bueno, qué es la ansiedad, qué tipos de ansiedad existen o qué tipo de trastornos, cuáles son los factores que conllevan a la ansiedad, pero bueno, para poder dar una perspectiva de solución a la hora de intervenir, pues yo tengo que conocer también este enfoque de psicoeducativo, o sea, cómo voy a compartir e intervenir con el niño. Bueno, primero, tomar en cuenta que todo lo que nosotros lógicamente hablemos con papás y con paciente tiene que ser una información clara y accesible. Todo lo que tú compartas con los papás tiene que ser una información precisa, relevante y comprensible, sobre todo para la condición que el niño en este caso tiene, el tratamiento que debe de seguir y las estrategias de afrontamiento que él va a hacer. Por estrategias de afrontamiento, tanto lo que utilices en consulta como las tareas terapéuticas que vas a encargar. Lógicamente, aquí vamos a evitar la jerga técnica porque, pues, obviamente, pues ellos no saben, em, pues, en sí conceptos teóricos o algo que de alguna manera puedan generarle confusión. Tenemos que adaptar la información a las necesidades del paciente y al nivel de comprensión tanto del paciente como de la familia. Por otra parte, el primer contacto con la familia es tan importante. ¿Por qué? Porque de ahí nosotros hacemos la alianza terapéutica directamente con el paciente y contribuimos a que los padres colaboren. Por ejemplo, yo siempre les digo en los talleres que yo cada mes hago una sesión de retroalimentación con los papás. Así como ellos llegaron al inicio a pedir ayuda para su hijo, pues mes con mes se les da una sesión de retroalimentación en donde también se pueden trabajar técnicas con ellos, no con el afán de darles terapia a los papás, sino de darles una orientación que esté centrada en soluciones para qué puedo hacer a la hora de estar con el niño, le dio una crisis, no sé cómo reaccionar, no sé qué hacer, en fin. Entonces, por una parte, ellos van explorando y conociendo el proceso de su hijo, pero también lo van comprendiendo. Y por otra parte, van entendiendo también la sintomatología, o sea, cómo lo está sintiendo el hijo desde la perspectiva de que pues él es el hijo y ellos son los papás y ellos pues pueden interpretar el problema o la situación desde otro punto. Entonces, el papá necesita colaborar contigo como familia, como terapeuta y tener la suficiente confianza para poder hablar sobre las cosas que se van pues suscitando en la familia o con el niño o en la escuela. Entonces, aquí nosotros tenemos que escuchar activamente a los papás, validar en todo momento sus experiencias y obviamente buscar en una solución estableciendo objetivos, definiendo estrategias y demás. Entonces, todo esto, lógicamente, es parte de la psicoeducación. Por eso la sesión de retroalimentación pues, tiene un enfoque psicoeducativo porque ahí el terapeuta orienta, explica, aclara dudas, este, da sugerencias, y una perspectiva de que si el niño en este caso o el adolescente em, actuó de esta forma, en fin, porque muchas veces sucede que el papá está desesperado y quiere una solución rápida y para ellos es que esta parte de comprender que todo es un proceso puede ser complicado. Entonces aquí también estos principios de psicoeducación nos permiten entablar con ellos también estas sesiones de retroalimentación, orientación para que ellos puedan tener otra perspectiva diferente. Entonces, aquí también nosotros vamos fomentando la autonomía y el autocuidado. Si nosotros, en este caso, capacitamos a las personas para que se conviertan en participantes activos de su propio proceso de recuperación, es importante que todas las técnicas de afrontamiento, de resolución de problemas, de toma de decisiones, autogestión e independencia tienen que ser ligadas, como decía, si estoy trabajando con niños, bueno, con técnicas que obviamente estén enfocadas en niños.
Sí, muchas veces caemos en el error de que, sabes, es un niño y todo el tiempo lo quiero tener sentado ahí dialogando y el niño se aburre, el niño quiere juego. Entonces, esta parte también es la que nosotros como terapeutas debemos de cambiar a la hora de intervenir si queremos lograr una autonomía en el paciente. El que el niño pueda ir comprendiendo su proceso implica también una forma de experiencia, una forma de conexión de una manera distinta que el adulto. ¿Por qué? Porque el niño obviamente está en un proceso evolutivo en donde se afronta constantes cambios, es dinámico. Y a diferencia del adulto que ya sabe nombrar bien sus emociones, el identificar cómo se sintió, en el que tiene ya también pues un desarrollo a nivel cognitivo mucho más maduro y centrado, pues es distinta forma de expresión que la de un niño. Entonces, en este caso, también tenemos que pensar bien en qué técnicas o en qué tipo de materiales podemos utilizar para trabajar. Todo lo que vaya enfocado también al autocuidado es en explicarle al niño, esta técnica te va a servir para que cuando tú te sientas de esta manera, tú puedas actuar de esta forma o puedes encontrar la solución de esta manera. ¿Sí? Entonces, siempre desde la perspectiva de que tú eres una persona muy valiosa, que debes de cuidarte, tienes que evitar también lastimar a otros, pero también evitar ser lastimado. Entonces, esta parte de que el niño también logre esta autonomía depende de la manera en que nosotros vamos abordando esos puntos con el niño. La normalización y la reducción del estigma, en que nosotros podamos, por ejemplo, hablar con la familia, en que comprendan las experiencias de vida de su hijo, así como las suyas, lógicamente son válidas, y hacerles saber que no están solos, que hay una solución. Entonces, muchas veces la familia puede llegar con creencias erróneas o con alguna estigmatización de que a lo mejor se preocupen que el niño lo puedan catalogar de alguna forma. Entonces, pues aquí lo importante es que pues brindemos esa orientación, el que podamos lógicamente dar las sugerencias necesarias a la hora de trabajar. Y obviamente un optimismo realista y la esperanza. ¿Por qué? Porque si ellos van ahí es porque están buscando una mejora. Y obviamente que la recuperación de su hijo pueda ser a lo mejor lo más pronto posible, o a lo mejor comprenden que es un proceso, que todo lleva su tiempo, pero que al final del día es lograr un progreso con el niño. Entonces, de esa forma, también nosotros tenemos que hablar de las fortalezas, de la resiliencia, de adaptar las necesidades individuales y culturales. ¿Por qué? Porque muchas veces pues sí asisten a terapia, pero no quieren hablar de cosas que tengan que ver con la familia, porque sucede que hay mucha resistencia, hay muchas cuestiones ahí que también son importantes dialogarlas y que a lo mejor al momento no hay una apertura, pero poco a poco también este proceso puede ir cambiando de manera gradual. Entonces, recuerda, cuando tú des las sesiones de retroalimentación, puede ser válido que el niño también esté presente, que el niño ya una vez que vaya logrando la autonomía necesaria pueda también hablar de lo que él trabaja en terapia y poder aplicar alguna técnica también de juego con los papás para que el niño también vea pues que sus padres se involucran y están con él en resolver y en buscar una solución. Entonces, de esta manera nosotros pues vamos adaptando también las necesidades del niño, así como de la familia. Entonces, la familia busca una solución desde la perspectiva positiva. Entonces, pues esta parte es la que no debemos de perder de vista. Así que la técnica que tú utilices tiene que también ser una técnica aplicable tanto de manera individual como de manera grupal o colaborativa. ¿Por qué? Porque imagínate que a lo mejor tengas que trabajar alguna técnica con los papás en la sesión de retroalimentación, pues tú ya tienes un material previamente preparado ahí, o a lo mejor diseñaste otro, pero pues también se puede emplear con los papás en la sesión. ¿Sí? Entonces, el que nosotros también compartamos de que esto es un proceso continuo, que es un apoyo también a largo plazo, ¿sí?
nosotros también tenemos que enfocar la orientación, desde de reforzar todos los puntos para que puedan contribuir al bienestar del niño o del adolescente. Entonces, poco a poco vamos a ir incorporando conocimientos de las personas, el poder tener también una comprensión de la situación de vida del paciente, ¿sí? Y que todas estas intervenciones que nosotros vamos a dar, pues lógicamente el terapeuta hace un plan de intervención, pensando en todos estos puntos que obviamente ya estudió. Entonces, para que nosotros podamos intervenir, necesitamos tener también presentes estas características, la dinámica de la familia, el conocimiento general del paciente, su información, las experiencias más significativas, la manera en que el niño, por ejemplo, va interpretando también la forma en que se están trabajando las técnicas en terapia, qué es lo que él está adoptando para consigo mismo, qué avances o dificultades se han logrado también ahí en el proceso terapéutico. Entonces, todas estas cuestiones tienen que ver precisamente con la forma en que nosotros también vamos desarrollando la capacidad de expresión con los papás. Entonces, los papás también van ubicando todos estas perspectivas desde el sentido de buscar una solución, pero también de la forma en que ellos están, pues interpretando, ¿verdad? Cada uno de los puntos. Entonces, eh, aquí vamos a hablar sobre el rol de los materiales psicoeducativos, ¿ok? Lógicamente, todo material psicoeducativo tiene pues un objetivo terapéutico. Entonces, su función principal de estos materiales psicoeducativos van a facilitar tanto la comprensión, el aprendizaje y la adopción de las estrategias, para poder, en este caso, atender la ansiedad o cualquier otro tipo de, necesidad psicológica, emocional y demás. Entonces, vamos a procurar simplificar conceptos complejos, es decir, el que nosotros podamos explicarle al niño, mira, vamos a hacer un juego o vamos a hacer esta dinámica que se llama esto y al final tú me vas a decir para qué crees que sirve esta actividad. Entonces, pues bueno, lo empiezas a realizar con el niño, le explicas de paso a paso qué es lo que tiene que hacer o cómo funciona. Y bueno, de esta manera, pues poco a poco el niño va interpretando la información. Entonces, aquí es válido que tú puedas utilizar recursos visuales como infografías, ilustraciones, diagramas, videos, etcétera. O sea, estos son algunos tipos de materiales que tú puedes utilizar, no siempre se centra en eso. Ahora, hay distintos formatos. Tú puedes hacer tanto cosas de manera digital como también puedes hacerlos de manera orgánica de manera manual. ¿Sí? Aquí también es importante considerar que los materiales pues normalizan las experiencias, que muchas veces el niño o la persona llega a terapia con una perspectiva de pensamiento y realmente pues no es una situación tal como él lo imaginaba o lo pensaba. Entonces, también aquí, cuando nosotros estamos trabajando con cualquier material de apoyo, vamos a explicar causas, síntomas, cómo se lleva a cabo clarificando el proceso del tratamiento porque obviamente pues la técnica puede ser em, elaborada desde un enfoque terapéutico específico. Todo depende de lo que requiere el paciente. Entonces, si yo veo, por ejemplo, que la necesidad es más emocional que a nivel cognitivo y conductual, pues bueno, me voy más con un enfoque que trabaje más la parte emocional. Le doy peso también a las sensaciones, a las situaciones de vida que quedan marcadas en la vida del sujeto, ¿sí? La manera en que también el niño percibe la realidad después del evento, ¿sí? O cómo interpreta o ve a la persona después de lo que pasó, cómo se percibe a sí mismo. Trabajo autoestima, trabajo la relación con la familia, trabajo la relación consigo mismo,
Trabajo también la parte de que él pueda tener un pensamiento esperanzador para consigo mismo. Entonces, son muchos puntos que tienen que ver con las emociones que él ya internalizó. Entonces, constantemente tengo que estar diseñando técnicas o estrategias que me permitan trabajar ese punto o las emociones desde ese enfoque. Entonces, pues aquí muchas veces me puedo apoyar de técnicas que sean proyectivas, técnicas que más allá de la caja de arena con los juegos, el poder construir una historia, el poder escribir en caso de que llegue y no quiera hablar, armamos un rompecabezas y este rompecabezas a lo mejor tiene un objetivo terapéutico, ¿sí? Entonces, en este caso, siempre es necesario el poder pensar, bueno, que esta técnica realmente sea de una colaboración y una clarificación en el proceso o en el tratamiento de intervención. Entonces, sí, es necesario que nosotros tomemos en cuenta esos puntos, porque lógicamente las técnicas van a promover, pues, los materiales y todo lo que nosotros estemos utilizando van a promover el desarrollo de habilidades de afrontamiento. Entonces, pues vamos a procurar que todas las estrategias que utilicemos también en parte sean prácticas, que modelen comportamientos, saludables, que fomenten una autoevaluación y un seguimiento. Por ejemplo, el cuestionamiento de que realmente esto es algo que me esté ayudando a superar el problema. Si se trata de una cuestión de que el niño pueda comprobar lo que está sintiendo y lo que está pensando, bueno, que haga contacto lógicamente con su cuerpo, con las emociones y pensamientos y el poder identificar cómo se siente y la forma en que él está llevando a cabo el manejo de sus emociones o de las experiencias que él esté viviendo. Entonces, pues realmente cada uno de estos materiales pues van a tener ese propósito. Entonces, cuando nosotros ya estemos directamente interviniendo con la ansiedad, pues vamos a empezar con la inducción de la respiración diafragmática, ¿sí? Por ejemplo, respiración abdominal o de la barriga. Esta técnica se centra en utilizar el diafragma para respirar profundamente, lo que ayuda a calmar el sistema nervioso, ¿sí? Nosotros le vamos a explicar al niño, mira, la pancita es como un globo. Entonces te vas a acostar boca arriba, a lo mejor él se puede sentar cómodo en el sillón, sí, siéntete, o siéntate cómodamente. Y vamos a imaginar que tu pancita es un globo. Entonces vas a colocar tu mano suavemente sobre tu abdomen y tú haces, o sea, lo mismo para que el niño te vea y él puede poner obviamente su mano en su pancita y vamos a decirle, mira, vamos a inflar un globo. Cuando tomemos aire por la nariz, suavemente siente cómo sube tu mano y después inhala lentamente y le decimos que cuente hasta tres, ¿sí? O hasta cuatro. Y luego, ahora vamos a desinflar el globo lentamente. Cuando saquemos el aire por la boca, como si sopláramos una pluma suavemente. Siente cómo baja tu mano. Y así, lo mismo. Repetimos esto varias veces, enfocándonos en la sensación de la barriga subiendo y bajando. De esta manera, este es a lo mejor uno de los ejercicios que tú puedes encargar para que el niño se empiece a relajar cuando a lo mejor ya está totalmente estresado. Y sabes que, pues sí respira y no le ayuda en nada. Es que necesita hacer una respiración suave, lenta y que él sea consciente también de cómo se siente su cuerpo, porque muchas veces el niño lo puede hacer de manera mecánica, pero él lo hace físicamente y la mente está por otra parte. Y aquí la cuestión es que la atención, el pensamiento y el cuerpo estén conectados. Ese es el secreto para que el niño pueda lograr la relajación. Si el niño solamente está pensando problema, 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 es un distractor para él. Y aparte de eso, pues su atención está perdida por otro punto. Y la idea es aquí centrarlo en el aquí y el ahora y que él conecte lógicamente cuerpo, mente y emoción al momento. Entonces él va identificando pues su sensación a nivel corporal. Repite esta técnica varias veces para que el niño lógicamente pueda ir practicando la respiración.
Ahora, por otra parte tenemos el perrito jadeante, ¿sí? Le vamos a pedir al niño que él imagine que es un perrito que acaba de correr mucho y le vas a decir, los perritos jadean rápido, pero nosotros vamos a hacer una respiración más lenta y profunda. Entonces le vamos a pedir que ponga la mano en su barriga y le vamos a pedir que tome aire por la nariz, inflando la barriga como si oliéramos una flor. Y luego vamos a sacar el aire por la boca lentamente como si sopláramos suavemente una vela. ¿Sí? Y luego nuevamente por la nariz y luego por la boca. ¿Sí? Entonces, a lo mejor él en este caso puede abrir la boca de manera circular, como si hiciera una E, como si hiciera una U, ¿sí? El punto es que también vaya ejecutando la respiración de distinta forma. Contar y respirar. Le vamos a pedir al niño que inhale lentamente mientras cuenta hasta 4 en su mente, ¿ok? Y luego le vamos a pedir que exhale lentamente y cuando cuente hasta 6 en su mente, la exhalación debe ser un poco más larga que la inhalación. Entonces vamos a repetir también esto varias veces. ¿Sí? Entonces, pues aquí también vamos a hablar sobre los puntos clave para la respiración diafragmática con los niños. Primero, vamos a procurar que lo hagamos de manera divertida, que usemos la imaginación. Practicar juntos siempre es importante. No le expliques sin que tú lo hagas porque entonces pues el niño no va a saber cómo hacerlo. Los niños aprenden mejor cuando ven a los adultos hacerlo, entonces vamos a procurar ser pacientes porque a veces puede llevar un poco de tiempo a que ellos aprendan a respirar. Practicar este tipo de ejercicios en momentos de calma y esto hace que sea más fácil de usar la técnica cuando están ansiosos y pues recordar usarlas cuando se sienten nerviosos o preocupados. Entonces, pues aquí es importante que inhale lentamente y profundamente, ¿sí? Llevar ese aire hacia los pulmones, el abdomen se va a levantar y finalmente va a exhalar y va a contraer el abdomen. Entonces, pues en este caso son 4 puntos que él tiene que hacer, pero pues de una manera práctica. Entonces, de esta forma, cuando el niño empiece a practicar su respiración, pues esto inmediatamente lo va a identificar con el manejo de pensamientos ansiosos, o sea, en que él se convierta en un detective de pensamientos. Primero es ayudarlo a que el niño tome conciencia, de que se dé cuenta de qué pensamientos tiene, especialmente aquellos que le producen ansiedad. Entonces, cuando el niño exprese preocupación o miedo, vamos a preguntar, ¿qué te está diciendo tu mente ahora? ¿Qué estás pensando sobre el examen, sobre el recreo, sobre, no sé, la discusión que tuvo con su amigo, con su papá, etcétera? ¿Qué crees que va a pasar? ¿Hay alguna historia que te estás contando en tu cabeza? Entonces, estas preguntas clave lo pueden llevar a analizar, pues, situaciones verídicas o situaciones que definitivamente no, o sea, no van con él, o sea, no son situaciones que realmente están sucediendo. Entonces, de esta forma, él poco a poco puede ir dándose cuenta de cómo está llevando a cabo sus pensamientos en su vida cotidiana o cómo está interpretando su realidad, en fin. Sí, ejemplos de pensamientos ansiosos comunes en niños. Seguro que me va a ir mal en el examen, nadie quiere jugar conmigo. Y si me caigo y me lastimo, mis papás se van a enojar conmigo o algo malo va a pasar. Entonces, cambiar estos pensamientos, a lo mejor por algo más racional o funcional, puede ser algo complicado, pero lo importante aquí es ir poco a poco ubicando los pensamientos ansiosos para que obviamente el niño, pues en este caso, ubiquemos la raíz de la ansiedad y el poder ir controlando y manejando estos pensamientos. En este caso, nosotros podemos trabajar el diario de pensamientos. Si ya es un adolescente, un niño más grande,
pueden usar una versión sencilla de, pues, de un diario. Ahí van a anotar brevemente la situación, cómo se sintieron y qué estaba pensando. Para niños pequeños pueden dibujar o hablar sobre la situación. Sí, conectar con pensamientos o con sentimientos, en ayudar al niño a ver cómo sus pensamientos influyen en sus sentimientos. O sea, cómo te hace sentir pensar en que vas a reprobar el examen. ¿Cómo te hace sentir pensar que tus papás se van a enojar contigo? ¿Sí? Entonces, a lo mejor puede ser compleja la pregunta, pero vamos a procurar que el niño, lógicamente, de forma sencilla, lo trate de entender. Y bueno, en este caso, pues clasificamos los pensamientos ansiosos, reconocer los pensamientos intrusos. Entonces, ya una vez que el niño es más consciente de sus pensamientos, lo podemos ayudar, pues, explicándoles que esos pensamientos, pues, son pensamientos intrusos o bromistas de la mente. En este caso, a veces esos pensamientos nos hacen, pues, exagerar las cosas, ¿verdad? Entonces, a veces sucede que esos pensamientos pueden ser preocupaciones, que son pensamientos repetitivos sobre cosas que podrían pasar, pero pues explicándole cosas que podrían pasar, pero pues no tenemos la certeza de que ya pasaron o que realmente pasen. Los miedos, ¿sí? Pensamientos sobre situaciones o cosas que le asustan en este caso, o pensamientos catastróficos, imaginar lo peor, este, o el peor resultado posible. Pensamientos de debería, reglas estrictas sobre cómo deberían ser las cosas o cómo deberían comportarse. Los pensamientos negativos sobre sí mismos, creer que no son lo suficientes buenos o capaces. Entonces, estos pensamientos así se los vamos a presentar como pensamientos intrusos. Entonces, pues aquí yo te sugiero que trates de tener en el consultorio igual tus mismos, tus viñetas que te decía, procúralas imprimirlas en algo grande, no sé, en un tabloide o algo que tú puedas incluso pegar en la pared para que el niño pueda interpretarlo o lo pueda comprender de una manera más sencilla. Y tú le explicas, mira, este son un ejemplo de pensamientos, ¿sí? Y pones a lo mejor el esquema de un niño o de una niña, dependiendo de lo que tú estés, ahí trabajando en consulta. Entonces, pues le explicas que todos estos pensamientos intrusos finalmente, pues son ideas. Entonces son cosas que no, pues que sí lo pensamos, pero que en realidad no lo hacemos. Al no hacerlo, pues no es algo real, solamente es algo imaginario. Y en este caso, pues para convertirnos en superhéroes de la mente, pues lógicamente es importante cuestionarnos esos pensamientos, ¿sí? O sea, por ejemplo, pregúntate, ¿es verdad lo que estás pensando? ¿Siempre pasa eso? ¿Sí? O hay otra forma de ver la situación y que el niño te conteste eso. ¿Qué le dirías a un amigo que estuviera pensando eso? ¿Sí? ¿Qué tan probable es que realmente eso te suceda? Entonces, puedes usar una escala del 0 al 10 o del 0 al 100%, un 10%, 20%, etcétera, explicándole que el 0 no es nada, el 50% es medianamente posible y el 100% totalmente posible. Y bueno, ahí le vamos explicando. Pero en realidad, tú incluso en la sesión puedes tener formatos de incluso alguna especie de recta numérica para que el niño vaya como ahí iluminando de qué tan probable es que pase tal situación. Esto, poco a poco, en el trabajo diario, en la sesión, va a ir modificando los pensamientos. Entonces, aquí lo que hacemos es un cuestionamiento socrático para que el niño también vaya comprendiendo que esos pensamientos sí son posibles o no lo son. Entonces, procura tener también ahí impresos varios formatos para que tú también cotidianamente puedas trabajar con el niño, dependiendo de la situación que también él te lleve a la sesión. Entonces, vamos a procurar también que cada uno de estas técnicas o de estos cuestionamientos se basen sobre las situaciones de vida que cotidianamente el niño vaya vivenciando. Ahora, reemplazar los pensamientos negativos por positivos o más realistas, pues es la alternativa más importante. Entonces,
En lugar de, seguro que me va a ir mal en el examen, pues voy a pensar, voy a estudiar lo mejor que pueda y haré mi mayor esfuerzo, ¿sí? En lugar de, nadie va a querer jugar conmigo, puedo pensar, pues puedo intentar invitar a alguien a jugar o encontrar un juego que me guste hacer solo. ¿Ok? Entonces, siempre enfocando el pensamiento a algo positivo, a algo realista. ¿Sí? La distracción, cuando un pensamiento ansioso aparece, pues podemos enseñarle al paciente a cambiar su atención hacia otra cosa. ¿Sí? Por ejemplo, realizar algo que él disfrute, hablar con alguien, leer un libro, hacer ejercicio, escuchar música. Y bueno, las técnicas de relajación, que en este caso es la respiración diafragmática o la relajación muscular progresiva, cuando aparezcan pensamientos ansiosos para calmar el cuerpo y la mente. ¿Ok? Y la visualización positiva. En este caso es importante animar al niño a imaginar un lugar seguro y feliz o con un resultado positivo de la situación que le preocupa. Entonces, pues aquí también vamos analizando las cosas que al niño lo hagan sentir mejor a nivel físico. Y bueno, en este caso, pues vamos a hablar sobre establecer límites de tiempo para las preocupaciones. Es verdad que en todo momento cualquier persona se pueda sentir preocupada, pero a veces sucede que los niños tienden a preocuparse mucho, entonces se puede establecer un tiempo de preocupaciones, limitado, por ejemplo, de 10 a 15 minutos al día, donde puedan pensar sí en sus preocupaciones, pero fuera de ese tiempo se anima a que él pueda dirigir sus pensamientos ansiosos a algo más funcional o positivo. Entonces aquí utilizamos afirmaciones positivas, frases cortas y positivas sobre sí mismo, como soy valiente, puedo manejar esto, soy fuerte, soy inteligente, todo tiene solución, porque a veces sucede que todo problema tiene una solución y realmente todo problema tiene una solución. Y cuando no tiene solución ese problema, trata de tranquilizarte, porque muchas veces nos enfocamos tanto de que es que no hay solución, no hay solución, no hay solución, y sufres mucho por esa situación y eso no lo podemos cambiar. Entonces, suelta tu cuerpo, suelta tu mente también, trata de relajarte, ¿sí? Y practicar esta técnica del semáforo de pensamientos. Reconocer el pensamiento ansioso, ahí te tienes que detener. Estoy preocupada, olvidé la tarea en la casa. Ok, me preocupo por esta situación, pero ¿es útil estar preocupado o me acerco con mi maestra y maestra, olvidé la tarea, puedo entregársela el día de mañana, ¿sí? Y reemplazar eso por un pensamiento más realista y positivo. Ok, voy y hablo, ¿sí? Voy a buscar una solución, y voy a hablar porque soy valiente. Entonces, este tipo de técnica de pensamiento o la técnica del semáforo de pensamientos es muy funcional a la hora de que nosotros estamos trabajando con el niño en que identifique pensamientos, patrones de comportamiento y que sepa también qué decisiones tomar de manera breve, porque a veces sucede que el niño se congela, no sabe qué hacer, entonces pues de alguna forma necesita también tener una solución. Entonces, aquí te voy a dejar unos recursos de apoyo para la intervención, ¿ok? Ahí compartí el manual de tratamiento de terapia cognitivo-conductual. Estoy dejando también un libro en PDF y una página que te va a servir para encontrar información sobre terapia de juego, ¿ok? Y aquí te dejo también un enlace de Drive para que tengas algunos recursos, algunas ideas de lo que tú puedes hacer para que en las sesiones terapéuticas, pues bueno, le diseñes a tu paciente algún formato que lo ocupe, alguna técnica o algún recurso o juego incluso también. Sí, entonces, quiero preguntar si hasta el momento, pues, alguien tiene alguna duda o alguna pregunta sobre, pues, este taller, porque sé que hay muchos puntos que nosotros necesitamos considerar a la hora de trabajar con los pacientes. Entonces,
siempre es importante que nosotros abordemos desde distintas perspectivas la problemática. Entonces, pues, si alguien tenga alguna pregunta, el chat ya está disponible. Aquí los voy a estar leyendo, ¿ok? Y ya en unos minutos después de resolver dudas, pues terminamos nuestra primera sesión, ¿ok? Ya está el chat disponible. La liga del Drive la dejé al final de la presentación. ¿Cuántas veces se debe repetir los ejercicios de respiración? Mira, se pueden repetir en series de 10, em, o sea, repeticiones de 10 veces. Entonces, aquí realmente es dependiendo en qué punto el niño se relaja, logra esa relajación. Entonces, no hay problema, puede realizar la respiración diafragmática de esa forma. Excelente noche. Favor material de patrones de pensamiento. ¿Ok? Sí, bueno, normalmente nosotros compartimos la información a las personas que obviamente adquieren su constancia. Ahí les van a compartir mis presentaciones y ahí vas a encontrar al final, pues, las referencias bibliográficas. Dice, tengo una paciente con mutismo selectivo. ¿Qué me recomienda? Ella es adolescente, no quiere hablar y acude a cortarse. Pues bueno, aquí también, si no quiere hablar al principio, pues puedes utilizar técnicas proyectivas, como en este caso puede ser dibujar, puede ser escribir, pero recuerda que primero, cuando tengas el primer contacto con ella en tus demás sesiones, cuando la veas, procura hacer una dinámica. Siempre trata de levantar la adrenalina para que posteriormente pues puedas trabajar la parte de el diálogo, la orientación y demás, porque si empezamos a lo mejor primero con la orientación, puede ser algo complicado y no va a ser exitosa la sesión. Entonces queremos que cada sesión pues sea algo fructífero para el paciente. Entonces yo em, te sugiero hacer eso, ¿ok? La caja de la calma puede ser un recurso. Sí, exactamente. O sea, hay muchos recursos este, que te pueden servir a la hora de trabajar. ¿Cómo apoyar a un niño si los que generan la ansiedad son los padres, ya que son muy autoritarios? Pues precisamente es importante hacer las sesiones de retroalimentación mensual. En esas sesiones de retroalimentación, el deber ser del terapeuta también es hacer esas observaciones desde un punto de vista profesional y objetivo. Entonces, aquí se les habla sobre los estilos de crianza y puedes cuestionar la parte de que no directamente de que el paciente refiere tal cosa, pero a lo mejor se ha un ejemplo evaluado y en este caso los rasgos de ansiedad que él está según las pruebas, los rasgos de ansiedad que el niño está arrojando es debido a un tema de estilo de crianza, que esto puede ser muy ligado al autoritarismo. Entonces, muchas veces hay poca flexibilidad, el niño puede sentirse encerrado, puede sentir culpa, puede sentir, ¿sí me explico? Entonces, de esta forma, nosotros podemos ir orientando también a las familias para que puedan ellos adoptar una mejor manera a la hora de criar. ¿A qué edad los niños pueden sufrir de ansiedad? Pues mira, generalmente puede ser cualquier edad, porque, o sea, desde un pequeño que puede sentir ansiedad por separación y demás, pero ya cuando es una situación meramente donde el niño ya expresa y está manifestando, creo yo que sí es a partir de entre 4 años en adelante. Entonces, sí es necesario
que si el niño no habla por alguna circunstancia, pues trabajar con técnicas de dibujo, trabajar con mucha dramatización, con muñecos, con títeres, con lo que sea importante, generalmente muñecos sexualizados, explorar también su área familiar, porque pues eso nos va a dar mucha información. Ok, no, pues muchas gracias. Aquí me preguntan desde qué edad es posible que se manifieste la ansiedad. Buenas noches. Para una alumna que vivió abuso y es traumante, ¿qué es lo primero que hay que trabajar? Pues mira, yo creo que todo depende de tu paciente, cómo esté a nivel emocional. Si es una niña, en este caso, muy consciente de la situación, pues tú puedes darle primero contención emocional, hablar sobre la situación vivida, cómo lo vivió, qué está sintiendo, qué cambios tiene a partir del trauma o del el evento. Y pues bueno, aquí la orientación puede ir basada en situaciones de solución, es decir, cómo está viviendo ella el problema, de qué manera está afrontando las cosas. ¿Sí? Entonces, esa orientación puede ir enfocada en el manejo de emociones, en el reconocimiento también de cómo, o sea, qué cambios se está manifestando a partir del problema. Entonces, yo te sugiero eso para que, pues, lógicamente, em, pues, la niña pueda expresar también y trabajar esas emociones. ¿De qué forma se podría abordar a los padres para explicarles lo sucedido sin pasar la parte ética? Pues bueno, siempre cuando tú vayas a dar una orientación, siempre es necesario mencionar, bueno, el objetivo de esta sesión es para compartir situaciones desde el punto de vista profesional. Todo lo que aquí se comparte es totalmente confidencial y lógicamente es con un objetivo. Entonces, pues tú ya empiezas a brindar la observación, etcétera. Entonces, sí vamos a procurar ser objetivos, pero también profesionales, sin jergas técnicas, pero pues sí claros sobre lo que pretende comunicar con ellos. Entonces, pues aquí tú procuras relacionar todo lo que en este caso el infante o el adolescente está reflejando. Con la situación que obviamente ellos están manifestando como adultos o como familia. En su ansiedad le puede producir enojo en un niño de 2 años. Este, sí, o sea, realmente la ansiedad, como te digo, puede estar presente en cualquier edad, pero bueno, ya es más como manifestable la parte problemática y más visible a partir de los 4 o 5 años en adelante, ¿verdad? Dependiendo, por ejemplo, de la circunstancia de vida del niño. Entonces, pues aquí sí es necesario que nosotros pues estemos hablando con los pacientes y con la familia. Este, ok, bueno, cuando la menor no quiere asistir a terapia, el adolescente ya manifiesta síntomas físicos. ¿Cómo podríamos hacer este primer acercamiento? ¿Videollamada quizá? Sí, o sea, puede ser a través de videollamada, aunque, bueno, mencionas que no quiere asistir a terapia. Yo creo que sí es importante que tu dinámica por videollamada sea suficientemente atractivo para que el niño pueda trabajar contigo, externando los puntos, porque finalmente necesita de mucho contacto visual, físico, para poder comprender la problemática que tiene. Entonces, pues aquí también sí es importante el que nosotros sepamos de qué manera llevar la sesión, ¿sí? Entonces, pues, sobre todo porque las primeras sesiones, pues sí son importantes dedicárselas al diagnóstico. Puedes apoyarte normalmente de pruebas psicométricas, ¿sí? Para que todos tengan una idea de cómo poder, pues, sondear o evaluar, ¿sí? Tú te puedes apoyar de técnicas de dibujo, dibujo de la figura humana, HTP, que es casa, árbol, persona, el dibujo de la persona bajo la lluvia, eso también te puede ayudar. Normalmente en este tipo de pruebas, tú puedes encontrar algunos, pues, rasgos o signos asociados con la ansiedad.
Entonces, esto lo puedes evaluar porque, pues, lógicamente, a partir del dibujo tú puedes cuestionar cosas y esto sí es importante, a la hora de trabajar con el paciente. Entonces, apóyate de esos recursos que te pueden servir. Maestra, tengo una sobrina que tuvo un evento traumático en un baño de la escuela. Una niña mayor le pegó en el baño y la amedrentó y ella ahora ya no quiere ir al baño. Hasta se hace pipí en el salón con tal de no ir al baño. En la actualidad ella tiene 6 años. ¿Le servirá la técnica de respiración o qué técnica puede usar? Este evento le pasó en el kinder. Bueno, en este caso podemos trabajar con ella la respiración, pero también trabajar los pensamientos. O sea, tienes que trabajar tres cosas. Número uno, respiración para poder relajarse. Número dos, relajación muscular. Y número tres, pensamientos positivos. De manera inmediata brindarle contención. ¿Por qué? Porque ella ya prácticamente se apropió de ese evento traumático. Entonces aquí ya ella está somatizando una situación en donde ya no puede, ya, o sea, no va al baño, prefiere hacerse. Entonces, esto lógicamente está provocando que ella pierda esa atención hacia consigo misma, en atender una necesidad importante. Entonces, yo te sugiero practicar la respiración apoyada de música relajante, ¿sí? Pensamientos positivos, el cuerpo relajado, como en este caso, cuando estés aplicando los ejercicios de respiración, le vas a decir que suelte todo su cuerpo como si ella fuera pluma, una plumita volando en el aire, o sea, tienes que apoyarte de demasiado cuento terapéutico. El cuento terapéutico te va a ayudar a que ella vaya procesando pensamientos positivos, ¿sí? Había una vez una niña, tú puedes utilizar animalitos, una tortuguita que se sentía muy triste, tenía mucho miedo también porque sentía que la iban a atacar. Ella era muy amiga y tú puedes ir construyendo una historia que a partir de un pensamiento positivo, la niña puede ir reestructurando esa forma en que vivenció la problemática. Entonces, ¿qué queremos lograr? No que supere en primera instancia el problema. Lo primero que queremos lograr con esto es que la niña logre la relajación, ¿sí? Se siente ansiosa, su cuerpo está alterado, se relaje. Ese es el primer paso. Ya una vez que logra esa relajación, evidentemente podemos dar el siguiente paso, la reestructuración cognitiva. Pero para lograr esta reestructuración cognitiva, el cuerpo y en general, el cuerpo tiene que estar relajado, completamente libre de preocupación para poder reestructurar a manera positiva todo lo que está vivenciando, ¿sí? El poder ubicar cada uno de estos pensamientos, el poder ubicar también una solución, el poder cuestionar después, ¿tú qué harías? Si tú fueras la tortuguita que sentía miedo, ¿tú qué harías después? ¿Sí? ¿A quién le pedirías ayuda? ¿Por qué crees que las personas cuando sienten miedo se paralizan? Entonces el niño tiene que imaginar. Por eso es importante que tú cuando pidas ayuda, o en este caso, que es tu sobrina, a lo mejor puedan trabajar en familia este tipo de técnica. ¿Por qué? Porque finalmente lo que se logra es que la familia también sea un medio de contención, independientemente de que el evento haya pasado en la escuela. Sí, y de la misma manera, si notas que el niño está frustrado, si, o sea, hay cosas este, que nosotros necesitamos brindarle mayor contención a los niños. Entonces, ¿cómo puedo darle esa contención? Pues poco a poco, primero conectando con el niño. Segunda, siempre es importante hablar positivamente. Este, el que él también o ella pueda identificarse desde sus fortalezas. ¿Sí? ¿Cuál es tu superpoder? Entonces, por ejemplo, yo soy muy rápida, pienso en una estrategia y me funciona, a lo mejor tú eres creativo, o sea, algo que pueda complementar esta manera de percibir su realidad, porque si también tiene un concepto negativo de sí mismo,
ahí empiezan los problemas que también son difíciles para el niño superar y difíciles para el terapeuta, a lo mejor el poder darle esa orientación. Pero bueno, miren, esta primera sesión, normalmente en todos los talleres que yo doy, normalmente la primera sesión nos dedicamos como a la base teórica, ¿sí? A la parte de comprender pues, la problemática y demás. Pero en la sesión de mañana, en la sesión del miércoles, vamos a hablar directamente de las técnicas. Espero que esta primera sesión haya sido de su agrado. El día de mañana los espero en punto de las 7, ¿ok? Y continuamos con este taller y pues muchas gracias por su atención. Nos vemos mañana.